Seguramente te ha pasado, estás en tu mejor partida y de la nada te eliminan de una esquina. Meterte al punto con un campero dentro suele ser difícil, pero tengo la solución. En este video te voy a enseñar el truco secreto que usan los pro que seguramente no sabías. Por ejemplo, si entras por este lado, lo estás haciendo mal, mejor dispara desde aquí. Te invito a que veas el video completo porque todos los trucos te van a servir en partida. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una técnica muy importante que poca gente usa, pero en esta ocasión solo les mostraré los más efectivos y más útiles. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si veo que este video les gusta, subiré una segunda parte. Dicho esto, pasemos a comenzar. Ya sabemos que si disparas a través de la pared puedes eliminar enemigos que están capturando el punto. Lo negativo es que si disparas a lo loco gastarás muchas balas y no le darás a nada. El UAV podría ayudar un poco, ya que este te mostrará la ubicación en el minimapa de tu enemigo y la dirección. Lamentablemente no todos los enemigos son tan tontos para ponerse en una esquina donde saben que perfectamente les vas a disparar e impactar. Aquí es donde entra el trucazo que te voy a compartir, así que presta atención porque nos iremos a lo más complejo. Las armas que no van a servir para esto son los subfusiles y las escopetas. En general las demás sí que funcionan, pero también toma en cuenta esto: a las armas con menos daño ponles la ventaja a balas blindadas para que de esta manera peguen más fuerte. Si eres observador seguro te diste cuenta que la BP50 sin la ventaja pegaba 5 y con la ventaja pega 15, es muchísimo más, amigo. La OD no la necesita, pero te recomiendo ventaja alerta que te muestra la dirección en el minimapa. Hay un campero que siempre se planta en esta esquina en punto caliente y suele ser un dolor de cabeza si vienes de la casa amarilla, pero si entras por este pasillo basta con impactar desde este sitio. Lo negativo es que el pasillo casi siempre está cuidado, lo mejor es entrar siempre por la ventana. Desde la planta alta puedes limpiar fácilmente la parte del frente, pero para que se esconde atrás en la esquina, dispara desde aquí y te lo vas a reventar sin ningún tipo de problema. En la casa amarilla también tenemos a un campero en esta otra esquina, y si vienes de la casa verde, en este pasillo impactando entre el césped y la casa vas a poder pegarle. Este pasillo suele estar menos cuidado, pero te recomiendo que entres por la ventana para limpiar fácilmente la parte del frente, y para el de atrás simplemente ponte en esa santería. Es básicamente lo mismo que la casa verde, y ten en cuenta que aquí no tengo balas blindadas porque la Oden pega repotente. Ahora, si quieres entrar por la parte del frente no te arriesgues demasiado porque siempre hay uno esperando en esta otra esquina. Lo que debes hacer es lo siguiente: te vas a parar en la esquina de la segunda llanta y luego volteamos hacia el frente y desde aquí vamos a disparar. Vas a ver que tu enemigo ni se va a enterar de dónde le están disparando. Este es buenísimo. Deja de ser manco y no te metas directamente al punto del motel en el mapa de Diesel porque siempre está uno esperándote y te va a reventar. En este caso lo que se puede hacer cuando vengas por la parte de en medio es pararte entre el barril y la pared y disparar más o menos por esta esquina. Si tu enemigo está esperando lo vas a eliminar de manera muy sencilla, y si no hay nadie, tranquilo, de todas maneras podrás avanzar y meterte al punto sin ningún tipo de inconveniente. Para este punto de la zona sur suelen pararse aquí o en la barda. El de la barda es fácil eliminarlo, pero el de ahí suele complicarse un poco más. Pero tranquilo que si te vienes por la parte de atrás pegando un salto se puede ver. Esto no es un wallbang como tal, pero es muy efectivo para cuando no se quieren asomar. Ahora, si estás del otro lado, créeme que es el peor error que puedes cometer. No te pongas a esperar a los enemigos desde ese sitio porque si vienes desde la parte de atrás muy fácilmente te van a pegar. Lo peor es que también te pueden ver, así que pon más cuidado cuando te pongas a campear o esperar en un punto. Para el punto de la gasolinería, antes de avanzar, si vienes por arriba, asómate por la parte de abajo ya que se puede ver un poco, pero incluso si no se ve nada puede que haya alguien. Lo que mucha gente no sabe es que la madera que está cubriendo esta zona es traspasable, y si tu enemigo está parado del otro lado lo vas a reventar para entrar de manera más fácil. Seguro estás cansado de que siempre que quieras entrar al punto en esta parte hay un campero y no te deja avanzar. Normalmente un manco se aferra a querer entrar y de todas maneras lo revientan. Un pro se viene en esta esquina, se para de este lado y apunta en esta zona. Desde aquí le vas a disparar y ni siquiera se va a enterar. Y no son hacks, simplemente es conocimiento que la mayoría no conoce y por eso piensan que estás haciendo trampas. Lo malo es que a veces campean de una forma más tryhard, no se paran aquí, sino que se plantan bien en esta otra esquina, y aquí suele ser un poco más complicado. Evidentemente también tiene solución y hacemos exactamente lo mismo, pero en lugar de apuntar a la misma zona, apuntamos en este otro lado. Así de fácil sacas a los camperos y ahora sí puedes avanzar, porque de verdad ese punto es un dolor de cabeza cuando no sabes cómo entrar.
Para el que está capturando el punto de los barriles suele ser mucho más sencillo, y es que esta casa es de madera. Sí, sé que es una casa completa, pero vas a compararte en esta esquina más o menos por aquí, y desde aquí vas a ver que disparando la pared se va a atravesar y vas a poder reventar al que esté capturando. Si llevas ligera incluso puedes sacar a todo el equipo. Otro enemigo común es el que se planta hasta atrás, ya que se defiende ambos pasillos y también la parte de en medio, pero para ello tiene solución. Digamos que tus amigos están avanzando por la parte de las maderas, sí o sí él se va a sumar y desde aquí te lo vas a poder eliminar fácil. Otro campero que suele ser un dolor de cabeza es el que está en las escaleras en el mapa de standoff en el punto de la gasolinera. Para eliminar este campero es muy sencillo. Cuando vengas por la parte de arriba, párate por esas llantas y dispara a esta ventana. Si no disparas a nadie, simplemente sube un poco la mira o bájala, porque en esa dirección están las escaleras y le vas a impactar. Ahora, para este otro que se espera en las escaleras, en estas cajas suele ser fácil cuando vienes por parte de arriba de la gasolinera solamente disparando, pero si vienes por abajo es más complicado. Lo que debes hacer cuando estés por la parte de abajo es pararte en esta farola y encima del carro vas a disparar y vas a ver que te lo vas a llevar también. Si se asoma directamente es fácil cuando se plantan en esta ventana, pero si quieres subir y no lo ves, puedes reventarte antes de que llegues. Por la parte de atrás, disparando de toda esta zona, podrás reventar a cualquier campero que esté en la ventana, pero sí ten cuidado porque a veces puede alguien esperar también en el pasillo. Como dije al principio, algunos son tan obvios que no hace falta ni siquiera un truco, basta con disparar a través de la pared donde sabes que van a estar y de esa manera lo vas a reventar. Es importante destacar que no hace falta spamear balas, basta con impactar una para seguir disparando porque sabes que ahí está. En el mapa de Fire Emblem, cuando un campero se planta en esta esquina o en esta otra, si vienes de abajo es muy sencillo porque disparando a través de la pared los revientas sin ningún problema. Pero si vienes por la parte de arriba, aún así apuntando desde este lado, puedes eliminar al que está en la esquina del carro. Si este video te está gustando, te recomiendo que le dejes un me gusta, porque si veo apoyo claramente subiré una segunda parte con trucos más complejos. A todo el mundo le molesta seguro el campero que se planta en esta casita, pero tranquilo que por la parte de abajo lo puedes eliminar. Este no es que sea un truco demasiado útil, pero sí es demasiado humillante para el güey que esté ahí arriba y ni se va a enterar. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los trucos. Evidentemente faltaron mapas, pero si veo apoyo en este video claramente subiré una segunda parte con unos más interesantes y más útiles. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.